Hello everybody, how are you doing? Welcome back to UTalk TV. Yes, hoy tenemos ni más ni menos que estas 100 frases con 100 verbos frasales, 100 phrasal verbs que te aseguro te van a ayudar un montón. Incluso yo haciendo el repaso había algunos que tenía mis dudas o que me ha servido para recordar y te va a ser de lo más útil, del 1 al 100, los 100. Quédate ahí, stick around y practica conmigo. See you in a minute. Subscribe. Alright guys, welcome back to UTalk TV. Recordad, importante si nos queréis apoyar, dar un me gusta, a like, un dedito hacia arriba, como se dice por ahí, pulgar hacia arriba y sobre todo suscribiros y darle a la campanita y prende la campanita, hit the bell. Alright, so without further ado, sin más dilación, vamos con estos 100 verbos frasales que te van a servir para dominarlos de arriba a abajo, para que no solo los entiendas, sino que también los puedas usar, porque practicar en frases es el contexto mínimo que vas a necesitar para que se te queden ahí de por vida. Entonces recuerda, repite y practica conmigo, te vamos a dar el significado y la frase en español y en inglés para que practiques y se te quede para siempre. Recuerda, primero los reconocerás por allí y luego ya los empezarás a usar si ves este vídeo hasta el final. 100 de ellos. Vamos, número 1. To act out. To act out significa portarse mal. En caso de que, por ejemplo, los niños, que es un caso típico, ahí se usa act out, ¿vale? Los niños a veces se portan mal cuando están cansados, ¿ok? Children sometimes act out when they're tired. Fijaos cómo contraigo, when they're tired. Tired. No se dice tired, sino tired, ¿ok? So, otra vez. Children sometimes act out when they're tired. Velocidad normal. Children sometimes act out when they're tired. Fijaos, act out. Act out when they're tired. Act out when they're tired. You got it. Number 2. To ask around. To ask around significa preguntar o consultar, ¿vale? Pues lo vais a ver claramente en esta frase. Consulta a tus amigos si conocen algún buen restaurante. Como pregunta por ahí, consulta, ¿sí? Ask around your friends if they know any good restaurant. Ask around. Conmigo, ask around your friends. Mirad que no digo your, sino que la R la omitimos. Your friends, if they know, semiclave TH, if they know any good, u como restaurant. Ask around your friends if they know any good restaurant. You got it. Number 3. To back up. To back up significa respaldar, de ahí que apoyar, de ahí que los policías a veces dicen we need backup, necesitamos apoyo, o te apoyaré, I'll back you up, pero en este caso te lo muestro como hacer una copia de seguridad, que también te sonará, ¿verdad? Fijaos, debes hacer una copia de seguridad de tus archivos importantes, debes hacer una copia de seguridad de tus archivos importantes. You should back up your important files. You should, letra clave SH, back up. Mirad que la P casi no se pronuncia. Back up your important, puedes hacer la T como resuelve, important files. Files, ¿ok? De nuevo la frase en inglés, you should back up your important files. De nuevo, your, puedes hacer que la R casi no se pronuncie, your important files. Bueno, aquí sí. You should back up your important files. Ok, you got it. Number 4. Número 4. Be and on. Curioso este, ¿verdad? Be and on. Y como E en o como A, be and on. Ser parte de algo, ¿vale? ¿Eres parte del plan o no? ¿Eres parte del plan o no? Are you in on the plan or not? Are you in on the plan or not? Okay? Okay, so, ¿eres parte del plan o no? Are you in on the plan or not? Mirad, are, la R decae, are you in, y como E, are you in on, are you in on, are you in on the plan or not? Hey, are you in on the plan or not? Okay, so to be in on, ser parte del plan o no. Si vas a hacer algo, te decides por participar o no, ¿vale? So, ¿eres parte del plan o no? Are you in on the plan or not? You got it. Now, number 5. To be up to. To be up to es tramar algo. Tramar algo. Mirad la frase. ¿Qué estás tramando? What are you up to?
What are you up to? Mira cómo lo pronuncio. What, T como R suave. What are, letra clave R. What are you? What are you up to? What are you up to? También opción, que veréis que lo tachamos aquí en pantalla, podemos decir what you up to. Es decir, el are lo omitimos. What are you up to? Hacemos what you up to? What you up to? Y la T la omitimos, ¿veis? No es what are you, sino what you up to. Por lo tanto, puedes decir what are you up to con T como re suave. What are you up to? Omitiendo are. What you up to? Alright, so, ¿qué estás tramando? What are you up to? What you up to? Number 6, muy bueno este, to beat down. Es cuando el sol te da muy fuerte, ¿vale? Ahí lo veréis, el sol caliente me estaba golpeando, ¿vale? O sea, que me estaba golpeando, que me estaba dando fuerte, ¿ok? The hot sun was beaten, T como re suave, y como beaten down on me. The hot sun was beaten down on me. So, to beat down es como, me estaba pegando fuerte el sol, ¿vale? Si dices, oh man, it's beaten down today, está pegando con fuerza, ¿vale? Se refiere al sol, ¿vale? So, el sol caliente me estaba golpeando, el sol caliente me estaba dando fuerte. The hot sun was beaten down on me. Beaten down on me. The hot sun was beaten down on me. You got it. Number 7. To blow over. To blow over. To blow over es disiparse, sobre todo a nivel de nubes, las nubes, disiparse, ¿vale? So, la tormenta pasó rápidamente, o la tormenta se disipó, si quieres, if you will. The storm blew over quickly. Blew, porque el pasado de blow es blue, ¿ok? The storm, the semiclave TH, the storm blew over quickly. The storm blew over quickly. ¿Vale? Que se disipó. Se disiparse las nubes, desapareció rápidamente, pasó rápidamente, como lo quieras llamar. Número 8. To break up. To break up. Significa, para el caso de relaciones, terminar, romperse una relación. Fácil este. Mi relación terminó hace un mes. My relationship broke up a month ago. My relation, SH, letra clave, aunque es una T, es una SH, relationship, dos veces, ¿vale? Relationship, my relationship broke up a month ago, ¿ok? My relationship broke up, pasado de break, broke up a month, como manzana pero sin ana, a month ago. My relationship broke up a month ago. Alright, so to break up, romperse una relación. Number 9, to bring down, bajar el ánimo. Alright, como la canción Don't bring me down, don't bring me down. No, 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 no. So bring down, desanimar, ¿vale? Bajar el ánimo. La mala noticia me bajó el ánimo. The bad news brought me down. The bad news brought me down. Pasado de break, pasado de bring, brought, ¿vale? So brought me down. The bad news brought me down. Mirad que la T casi no se dice de brought, es como brought me down. Pero sin embargo la R genera un O, brought me down. The bad news brought me down. Curioso news que lleva S pero es singular. The bad news brought me down. Alright. Number 10. To brush off. To brush off. Ok, significa ignorar. Ignorar, ok. Mi amigo me ignoró cuando le pedí ayuda. My friend brushed me off when I asked for help. Mirad cómo lo pronuncio. My friend, con una U después de la R. My friend brushed, con SH pero pasado, brushed me off when I asked. La K la omitimos, asked. When I asked for help. When I asked for help. Y la R de for decae. For help. No se pronuncia, for help, okay? So, my friend brushed me off when I asked for help. My friend brushed me off when I asked for help. Too bad, una pena. Number 11. Vamos con el número 11. To build on. Build on. Construir, ¿vale? Podemos construir sobre las ideas de otros para mejorar el proyecto, ¿vale? Construir, elaborar, ¿vale? En ese sentido, podemos construir. We can build on the ideas of others to improve the project.
We can build on the ideas of others to improve, con V, the project. We can build on the ideas of others to improve the project, ¿vale? Podemos construir sobre las ideas de otros para mejorar el proyecto. Number 12. To burn down. To burn down. Quemarse completamente. To burn. Letra clave R. Burn. Se come la vocal de delante. No es burn, sino burn. No hay vocal. La casa de mi vecino se quemó completamente. My neighbor's house, esa es O más R, my neighbor's house, burnt, pasado, burnt down completely, all right? My neighbor's house burnt down completely, all right? So, burn down, fácil este. Number 13, to buy out. To buy out es cuando una compañía, una empresa compra a otra por completo, ¿vale? Es una compra total, de una empresa a otra, en ese aspecto, ¿vale? Compré la compañía por completo. I bought out the company completely, ¿ok? Ok, so, comprar, generalmente lo he dicho, para comprar, cuando una empresa compra a otra, se usa to buy out, ¿vale? So, compré la compañía por completo. I bought out the company completely. I bought out. Mirad que digo bought, pero la T se convierte en R suave porque va seguido de out. I bought out. Y sin embargo, la T de out casi no se dice. I bought out the company completely. ¿Ok? So, to buy out, cuando una compañía compra a otra, ¿vale? Se usa en ese aspecto. Number 14. To call for. To call for. Es como cuando algo lo pide, una situación lo requiere, lo pide, ¿vale? El tiempo caliente pide una bebida refrescante, ¿vale? Se presta, en tiempo caliente se presta una bebida refrescante o pide, bueno, tal cual lo tenemos aquí, ¿vale? O cuando hace calor, eso como que te lleva a una bebida refrescante, para que se entienda, ¿vale? The hot weather calls for a refreshing drink. The hot weather calls for a refreshing drink. Refreshing drink. So to call for es cuando la situación como que lo pide, ¿vale? Así es como se dice en español. El tiempo caliente o cuando hace calor, el tiempo caliente pide una bebida refrescante. The hot weather calls for a refreshing y como SH letra clave drink. Letra clave R y esa U que viene después de la R, drink y como después, ¿vale? The hot weather calls for a refreshing drink. All right, to call on, number 15, es como para cuando en clase alguien, el profesor te llama o te reclama o te hace salir o te hace una pregunta, ¿vale? En ese aspecto. La profesora me llamó para responder a una pregunta. Me llamó o no sé exactamente si lo diríamos así en español. Señaló, me llamó, me hizo participar, por así decirlo. Es que no hay realmente no encuentro una traducción mejor, ¿vale? La profesora me llamó para responder a una pregunta, para que yo respondiese. Lo típico, a ver, Fran, ¿qué? ¿Cómo se dice eso? ¿Vale? Eso sería to call on, ¿vale? The teacher called on me to answer a question. The teacher called, que es pasado, called on me to answer a question. Creo que se entiende, ¿no? The teacher called on me to answer a question. All right, number 16. To carry out es llevar a cabo. To carry out. Carry. Vamos a llevar a cabo el plan tal y como lo habíamos discutido. Let's carry out the plan as we discussed it. Como lo habíamos discutido, como lo habíamos hablado, ¿vale? So, vamos a llevar a cabo el plan tal y como lo habíamos hablado, tal y como lo habíamos discutido. Let's carry out the plan as we discussed it. Mira cómo pronuncio. Let's carry out the plan. La T de out casi no se dice. Let's carry out the plan as we discussed it. Y como discussed, pasado, y como de it. As we discussed it. Let's carry out the plan as we discussed it. All right, number 17. To cheer on. Es animar, ¿vale? Una cosa es to cheer up, que es, venga, anímate, cheer up, cuando le dice a alguien que se anime. Pero animar a alguien es to cheer on. Muy bueno este. Siempre animo a mi equipo durante los partidos. I always cheer on my team during
games. I always cheer on my team during games. Yes, I always cheer on my team during games. All right, very cool. During the games, también si quieres, pero suena más natural, during games. Number 18, to clean up. To clean up es limpiar. Limpiar la casa, hacer la limpieza, ¿vale? Necesito limpiar la casa antes de que lleguen mis invitados. I need to clean up the house before the guests arrive. Fijaos cómo lo pronuncio. I need to, la T como resuave. I need to clean up the house, ¿ok? Before, la E casi no se pronuncia, before, como before, como 4, before my guests arrive. Okay, I need to clean up the house before my guests arrive. I need to clean up the house before the guests arrive. All right. The guests. Hay que forzar esa R que se me escapa, ¿vale? Before the guests arrive. Pero bueno, casi que ni la pronuncian los nativos. Before my guests arrive. Okay. Now, number 19, to come across es encontrarse algo o alguien por casualidad. ¿Vale? Me encontré con un amigo de la infancia en la calle, ¿veis? I came across a childhood friend on the street. I came across a childhood friend on the street, en la calle. On the semiclave street, semiclave S también. On the street, ¿ok? Came across a childhood friend on the street. So to come across es encontrarse por casualidad. Una persona o una cosa, ¿vale? Como cuando te encuentras de repente una foto por casualidad. You come across a picture, an old picture, something. Okay? Number 20, vamos ya con 20, all right? To come along, es venirte. Como en español se dice te vienes, ese te vienes como informal, te vienes, es to come along, okay? To come along. ¿Quieres venir conmigo al concierto? ¿Te quieres venir al concierto? Do you want to come along with me to the concert? Do you want to come along? Do you want to come along with me? With, y como E, TH como Z, with me to the concert. Do you wanna come? Ese do you se contrae en you. Do you wanna come with me to the concert? Do you wanna come along with me to the concert? Okay. Puedes decir do you wanna come, pero come along es como venirte, como más coloquial, ¿vale? Do you wanna come along with me to the concert? Como más cercano, más familiar, ¿vale? Do you wanna come along with me to the concert? All right. Ah, por cierto, chicos, donde os tenéis que venir conmigo es abajo en la descripción de este vídeo y en el primer comentario destacado. Te llevamos a una presentación que tenemos gratuita para enseñarte a cambiar tu inglés en una semana y hablarlo en 8 meses. Ahí te explicamos todo acerca de nuestro sistema, el método que replicamos de UTalk TV, con el que replicamos nuestra forma de aprender, con la que hemos ido de cero a dedicarnos al inglés de manera pues autodidacta, sin ningún tipo de directriz cuando nosotros lo hicimos, y ahora todo eso que nosotros hemos acumulado te lo plasmamos ahí en esa presentación gratuita. Apúntate abajo. Solo te pedimos tu email y tu nombre. ¿Ok? So to come along, number 20. Vamos con el número 21. To come back. To come back. Volver al sitio donde se está, ¿vale? Si te vas ahora, no volverás a tiempo para la cena. If you leave now, you won't come back in time for dinner. Mirad cómo digo for dinner, que omito la R. For dinner. If you leave now, you won't come back in time for dinner. If you leave now, you won't come back in time. You won't come back, la T de won't, no la pronunciamos. You won't come back in time, y como es time for dinner. If you leave now, you won't come back in time for dinner. All right, number 22. To calm down with. To calm down with es... aquí lo traducimos como mi hermana ha venido con un resfriado, ha pillado un resfriado, ¿vale? En España decimos ha cogido, o ha adquirido o ha pillado un resfriado, ¿sí? Mi hermana ha venido con un resfriado o ha pillado un resfriado. My sister has come down with a cold. My sister has come... la H de has la podemos saltar. My sister has come down with, y como E, semiclave W y TH como Z, with a cold. Un resfriado, ¿vale? My sister has come down with a cold. So, mi hermana ha pillado un resfriado. My sister has come down with a cold. All right.
So to count on. Siempre puedo contar contigo para ayudarme. Contar con alguien, ¿vale? Como para dar apoyo. I can always count on you to help me. I can always count on you. Count on you. La T casi no se pronuncia. Count on you. I can always count on you to help me. You too. La T de to se convierte en R suave porque va entre vocales. All right? Count on you to help me. Okay? I can always count on you to help me. I can always count on you to help me. Yes. I can always count on you to help me. All right. Number 24. To cross out es tachar. Generalmente de una lista, ¿vale? Tacha esa palabra incorrecta en tu ensayo. En un texto, en una lista. Lo típico es porque en la lista, mira, tacha estas dos personas, ¿vale? So to cross out. So, cross out that incorrect word in your essay. Cross out. Cross out that incorrect. Y como es incorrect word y como es your essay. Your essay, okay? Cross out that incorrect word in your essay. So, to cross out, tachar. To cut back es reducir, generalmente gastos, ¿vale? Como en este caso, estamos tratando de reducir nuestros gastos mensuales. We're trying, fijaos cómo pronuncio were, como el pasado de we are, were. We're trying to cut, to, ese tú como resuelve. We're trying to cut back on our monthly expenses. We're trying to cut back on our monthly expenses. Más despacio. We're trying to cut back on our monthly expenses. We're trying to cut back on our monthly expenses. Number 26, to cut down. Talar, cortar, ¿vale? Necesitamos cortar el árbol que está demasiado cerca de la casa. We need to, de nuevo, T como resaben, we need to cut down the semiclave TH, tree, con esa R y una U detrás, tree, that's too close to the house. That is too close to the house, pero está contraído, that's too close to the house. Okay, so we need to cut down the tree that's too close to the house. We need to cut down the tree that's too close to the house. All right? You got it. Number 27, to cut off. To cut off. Cortarse, ¿vale? El servicio de agua se cortó en toda la ciudad. The water service was cut off in the entire city. The water service was cut off in the. Dejaos la TH. En the. Y se pronuncia con una I porque va seguido de vocal. In the entire city. City. ¿Qué city de mayor? City, ¿vale? The water service was cut off in the entire city. Number 28, to deal with, lidiar con un problema, ¿vale? Tengo que lidiar con un problema en el trabajo. I have to deal with a problem at work. I have to, salto la H, I have to deal with a problem, mirad, la R que genera una U, problem at work. Okay, number 29, to die down, apagarse, un ruido, ¿vale? El ruido finalmente se apagó y pude dormir. The noise finally died down and I could sleep. All right? So the noise finally died down, pasado died down, and I could sleep. Number 30, to do without. No puedo pasar sin café por las mañanas. No puedo pasar sin café. I can't do without coffee in the mornings. I can't do without coffee in the mornings. Mirad, el can't, lo he dicho varias veces, pero por si acaso, can't realmente no se pronuncia la T, pero se acentúa toda la palabra, ¿vale? Se acentúa el can y no se pronuncia la T. Qué curioso, ¿vale? So no se dice I can't do, sino I can do, ¿veis? I can do. I can't do without coffee in the mornings. I can't do without coffee in the mornings. All right? I can't do without coffee in the mornings. No puedo pasar sin to do without. Number 31. To dress up. To dress up. Vestirse elegante, como
vestirse elegante, básicamente vestirse bien, como cuando alguien sale por la noche de fiesta o lo que sea, es to dress up. Me gusta vestirme elegante para las ocasiones especiales. I like to dress up for special occasions. I like to dress up for special occasions. Mirad, occasions. I like to dress up for special, dicho rápido la R decae, ¿vale? For special occasions. All right. Number 32, to drop off. Cuando llevas a alguien en coche y lo dejas en un sitio, that's to drop off, ¿vale? Puedo dejarte en la estación de tren en mi camino al trabajo. Puedo dejarte en la estación de tren en mi camino al trabajo o de camino al trabajo, ¿vale? Can drop you off at the train station on my way to work. I can drop you off at the train station on my way to work. Fijaos, on my way to, como lo sabe, way to work. Can drop you off the train station on my way to work. You got it. Number 33 ya. To end up, ¿vale? Terminar por, cuando es hablar de una situación, vas a terminar por ser, vas a acabar por, en ese sentido. Siempre termino comprando más de lo que necesito en el supermercado. I always end up buying more than I need at the supermarket. I always end up buying more than I need at the supermarket. Okay? I always end up buying more than I need at the supermarket. Okay. Number 34. To face up to. Face up to es como enfrentarte a. Fijaos a la frase. Tienes que enfrentarte a las consecuencias de tus acciones. You have to face up to the consequences of your actions. You have to face up. Puedes saltar la H. You have to face up to the consequences of your actions. Of your actions. Puedes saltar la R de your. Of your actions. Y la T es como una SH. Actions. Alright? So to face up to. Enfrentarte. 35. To fall apart. To fall apart. Derrumbarse. Mi relación se derrumbó cuando descubrí el engaño. Alright? My relationship fell apart when I found out about his cheating. When I found out, pasado de find out about his. Salto la H y la T como resuelve. About his cheating. About his cheating. Alright? My relationship fell apart when I found out about his cheating. When I found out about his cheating. Alright, now 36. To fall behind. To fall behind es retrasarse, ¿vale? Retrasarse. Físicamente o en una lección o lo que sea, ¿vale? Necesito estudiar más para no quedarme atrás en la clase, ¿vale? So I need to study more. I need to study more to not fall behind in class. I need to study more to not fall behind in class. Otra vez. I need to study more to not fall behind in class. Aquí también puedes decir, I need to study more not to fall behind in class, que es como más enfático, pero bueno. To not fall behind, mira como digo, behind in class. So to fall behind, retrasarse. All right, now 37. To figure out, ¿ok? Es como averiguar, pero generalmente para dispositivos, porque tienes también to find out, que es más averiguar, pero to figure out es como descifrar, averiguar, pero tipo descifrar, ¿vale? No sé cómo funciona esta máquina, tengo que averiguarlo. I don't know how this machine works. I have to figure it out. Cuidado con la pronunciación. I don't know. I don't know. Como I don't know se convierte en I don't know how this TH semiclave y como es this machine works. I don't know how this machine works. I have to, salto la H, I have to figure it out. Figure it out. Okay? So, I don't know how this machine works. I have to figure it out. Okay? All right. Number 38.
to fill out, rellenar un formulario, una solicitud, ¿vale? Por favor, rellena este formulario antes de salir. Rellena este formulario antes de salir. Please fill out this form, formulario, form, before you leave. Before, puedes saltar la R, before you leave. Before you leave. All right, so please fill out this form before you leave. All right. Number 39, to find out. Averiguar, es parecido a figure out o descubrir, ¿vale? Descubrir, averiguar, pero figure out recuerda que es más para dispositivos, para cosas donde tienes que emplear un poquito más tu mente para descifrar, ¿vale? So, to find out, descubrí, averigüé, me enteré de la verdad sobre su pasado. I found out the truth about his past. Fijaos, about his, la T se convierte de about en R suave, la I de his, I como E, y salto al H, about his past. About his past, okay? I found out the truth about his past. You got it. Number 40, número 40, to fix up. To fix up. Tenemos que arreglar la casa antes de venderla. Arreglar, ¿vale? We have to fix up the house before selling it. Cuidado, todo is como es ahí. We have to, salto la H, semiclave V, we have to fix, y como E. We have to fix up the, semiclave TH, the house, before selling it, todo y como es, selling it. To fix up, okay? Number 41, to follow through. To follow through. Es cumplir con algo, hacer lo que dices, ¿sí? Es importante cumplir con tus promesas. It's important to follow through with your promises, ¿sí? Llevar a cabo lo que has dicho, ¿sí? Cumplir. It's important to follow through with your promises. With your promises. Salto la R de your. With your promises. It's important to follow through with your promises. 42. To get ahead. To get ahead es ascender. Buenísimo esta. Siempre he querido ascender en mi trabajo. I've always wanted to get ahead in my job. I've always wanted to get ahead. T como R suave. Get ahead in my job. I've always wanted to get ahead in my job. 43. To get along. Buenísima esta es llevarse bien. Con un familiar, un amigo. Me llevo bien con mi compañero de cuarto. Con mi compañero de habitación también, ¿vale? So I get along with my roommates. I get along with my roommates. All right? T como R suave, get along. L, letra clave, I get along with my roommate. 44. To get away. Escaparse, ¿vale? Escaparse en el sentido de que te haces una escapada a la playa, a las montañas, como una pequeña vacación. Necesito escapar del estrés y relajarme en la playa. I need to get away from the stress and relax at the beach. I need to. T como R suave. I need to get T como R suave también. I need to get away from the stress and relax at the beach. All right. Number 45. To get by. Es apañárselas, ¿vale? Apañárselas, tratar de resolver algo en ese sentido, ¿vale? Estoy tratando de sobrevivir, bueno, sobrevivir también, apañárselas. Estoy tratando de apañármelas de sobrevivir con mi salario actual. I'm trying to get by on my current salary, ¿vale? Actual, recordad que no es actual, sino current, ¿vale? I'm trying, pero lo trying. I'm trying to get by on my current salary. Yes, I'm trying to get by on my current salary. All right, number 46, to get over, superar. Generalmente un trauma, una pérdida, como en este caso, aún no puedo superar su pérdida. I can't, ahora veremos el can't, que no pronunciamos la T. I can't get over his loss. I can't get over his loss. I can't, lo mismo, acentuamos can, pero omitimos la T. Can't get over, T como suave, get over, semiclave V, clave R, get over his, salto al H, get over his, y como E, loss. I still can't get over his loss. You got it. Number 47, to get rid of. To get rid of es deshacerse de algo.
o de alguien, ¿vale? Tengo que deshacerme de esta ropa vieja que ya no uso. I have to, salto la H, semiclave V, I have to get rid of these old clothes that I don't wear anymore, con I, ¿vale? I have to get rid of these old clothes. Fijaos que clothes técnicamente es clothes, pero los nativos lo usan como cerrar, lo dicen así, clothes. All clothes that I don't wear anymore, that I don't wear anymore, that I don't wear anymore. I have to get rid of these old clothes that I don't wear anymore. I have to get rid of these old clothes that I don't wear anymore. All right, we don't talk anymore. Number 48. To get up, levantarse, ¿vale? Levantarse de la cama. Levantarse de una silla, recordad que es to stand up. Tengo que levantarme temprano para ir al trabajo. I have to. De nuevo, salto la H. I have to get up early to go to work. I have to get up early to go to work. I have to get up early to go to work. Todo T es como R suave, como puedes ver. Number 49. To give back. Devolver, ¿vale? Quiero devolverle el favor ayudándolo con su proyecto. I want to give back the favor by helping him with this project. By helping him, salto la H, by helping him with this, salto la H también ahí. By helping him with this project. I want to give back the favor by helping him with this project. Good job. Number 50, número 50. To give in, ceder a una presión, a unas peticiones, ¿vale? Finalmente cedí a sus demandas. I finally gave, pasado, gave in to his, salto la H, to his demands. I finally gave in to his demands. Mirad cómo salto la H y como to his se convierte en to his demands. I finally gave in to his demands. All right, number 50, vamos por la mitad. 50 phrasal verbs ya con tus frases que os está pareciendo. Comentadme abajo, recordad abajo primer comentario destacado y también en la descripción del vídeo tenéis acceso a esa presentación gratis titulada Cambia tu inglés en una semana, hablar en 8 meses, donde te desciframos todas las virtudes del método que nosotros hemos creado replicando la forma en la que hemos aprendido y en la que nos ha llevado de ser fracasados en los idiomas a dedicarnos a enseñar inglés a la población hispana. Salvemos el inglés. All right. Ahí, clic, solo te pedimos tu nombre y tu email, ¿vale? All right, so number 51. To give up. To give up es renunciar, abandonar. Never gonna give you up, never gonna let you down. La canción de Rick Astley. Never gonna round and desert you. Never gonna give you up. Give. No puedo continuar con ese trabajo, voy a renunciar, lo voy a dejar. I can't continue with this job. I'm going to give up. Fijaos cómo lo digo. I can't. La T no se pronuncia. I can't continue with this job. Todo con is como es. J semiclave. J letra clave job. June, July, jacket, job. I'm going to. T como lo sabe. I'm going to give. Y como es. I'm going to give. Semiclave V. I'm going to give up. I'm going to give up. Y la P de up casi no se dice. I'm going to give up. Yeah, definitely. I can't continue with this job. I'm going to give up. Never gonna give you up. Number 52, go ahead. Venga, tira, adelante. Puedes tomar un trozo de pastel. Go ahead, se usa mucho. Venga, adelante. Puedes tomar un trozo de pastel. Go ahead, you can have a piece of cake. A piece of cake, por cierto, es como, wow, pan comido, muy fácil. A piece of cake, literalmente. Aquí es literal. Puedes puedes tomar un trozo de pastel. All right? So, go ahead, you can have a piece of cake. Go ahead and jump. All right, now, go over, 53, número 53. To go over, repasar. Tengo que repasar mi presentación antes de entregarla o antes de darla. I have to go over my presentation before giving it. I have to go over my presentation before giving it. All right? Bueno, no, antes de presentarla, no antes de darla, en el sentido de dar una presentación, de exponerla, ¿vale? En ese sentido, estaba bien la traducción que tengo, ¿vale? Tengo que repasar mi presentación antes de darla, antes de dar la presentación, no de entregarla,
sino de dar la presentación, ¿vale? So I have to go over, salto la H, I have to go over my presentation before giving it. Porque dar una presentación, dar una charla se dice to give a presentation. All right, so before giving it. Todo is como es, mira, fijaos. Giving it, all right? I have to go over my presentation before giving it. Number 54, to go through es pasar por un mal momento, ¿vale? En tu vida, realmente un periodo, ¿vale? Mi amigo está pasando por un momento difícil en su vida. My friend is going through a tough time in his life. My friend is going through a difícil, ¿vale? Tough moment in his. Todo is como es y salto la H, in his life. All right? My friend's going through he's going through a tough time in his life. 55. To go without. No puedo ir sin mi teléfono móvil. No puedo pasar sin mi teléfono móvil, ¿vale? I can't go without my mobile phone. I can't go without my mobile phone. Más que no puedo ir, bueno, se entiende, pero quizás sería más natural. No puedo pasar sin mi teléfono móvil. I can't go without my mobile phone. I can't go without my phone. I can't go without. That's something I can't go without. Es algo con lo que no puedo estar, sin lo que no puedo vivir, sin lo que no puedo pasar. ¿Sí? Ahí esas opciones tienes. Number 56. To grow up. 56. Madurar, ¿vale? Debes dejar de comportarte como un niño y crecer. Grow up, o crecer en el sentido de madurar, ¿vale? So you should stop acting like a child and grow up. Grow up, come on, madura, crece, grow up. You should stop acting like a child and grow up. All right, number 57. To hang around. Estar ocioso. To hang around es estar ocioso, estar sin hacer nada, ¿vale? No me gusta estar con personas que solo están ociosas por ahí sin hacer nada. I don't like being with people who just hang around doing nothing. I don't like being, mira cómo lo digo, I don't like being with people who just hang around doing nothing. TH como Z y como E. All right? I don't like being with people who just hang around doing nothing. To hang around. Estar ocioso, estar sin hacer nada, estar matando el tiempo, ¿vale? To hang around. To hang up, 58, es colgar al teléfono, ¿vale? So, me colgaron cuando estaba hablando por teléfono. They hung up on me while I was talking on the phone. Curioso, el presente de hung es hang. Hang y pasado hung. Hung. Qué raro suena, ¿verdad? They hung up, me colgaron, they hung up on me while I was talking on the phone. All right? Number 59, to hold on. Espera un momento. Esperar, ¿vale? Espera un momento. Tengo que contestar a esta llamada. Hold on. Espera un minuto. Espera un segundo. Espera un momento. All right, so hold on a moment. I have to answer this call. Hold on a moment. I have to, salto el H, answer this. Semiclave TH y como es this call. Hold on a moment. I have to answer this call. All right, 60. Número 60, to keep away. Mantener alejado. Mantén a los niños alejados de la cocina mientras cocinas. All right? Keep the children away. Keep the children away from the kitchen while you cook. Keep the children away from the kitchen while you cook. Keep the children away from the kitchen while you cook. Todo más seguido. Keep the children away from the kitchen while you cook. U como cook. No cook, sino cook. Number 61. To keep up. Mantener el ritmo. All right? Tienes que mantener el ritmo si quieres completar la carrera, si quieres acabar la carrera. You have to keep up the pace. El ritmo. Keep up the pace if you want to finish the race. If you want to finish the race. Finish. Y como SH letra clave. Finish the race. You have to keep up the pace if you want to finish the race. All right? To keep up. To kick off es el comienzo, generalmente un evento de un partido, ¿vale? El partido comienza a las 8 de la noche. The game kicks off at 8 o'clock in the evening. The game kicks off
At 8 o'clock. Fijaos cómo hago la T como R suave. At 8 o'clock in. Y como es the semiclave TH, evening. The game kicks off at 8 o'clock in the evening. Okay? So el partido comienza a las 8 de la tarde. The game kicks off. Kicks off at 8 o'clock in the evening. Number 63. To knock out. Okay? To knock out es derribar. Derribar, pero como en un knockout, como derribar pero dejarlo KO, ¿vale? Dejar a alguien KO, derribar pero dejándolo que ya ni se levanta. El boxeador derribó a su oponente en el segundo round. The boxer knocked out his opponent in the second round. Second, como que second round. The boxer knocked out is. Puedo hacerlo así, knocked out. La T de out se convierte en R suave y salto la H y de his y la I como E. Knocked out is. The boxer knocked out his opponent in the second round. The boxer knocked out his opponent in the second round. Okay? 64. To lay off es despedir. ¿Vale? La empresa despidió a varios empleados debido a la crisis financiera. ¿Sí? The company laid off. Pasado de lay es laid off several employees due to the financial crisis. Otra vez, the company laid off several employees due to the financial crisis. Due to the financial crisis. Financial crisis. Number 65. To lead to. Llevar a. Llevar, desembocar, llevar a. La falta de comunicación llevó a la ruptura de la relación. The lack of communication led, porque pasado de lead es led, ¿vale? The lack of communication led to the breakup of the relationship. Veíamos antes que breakup separados como verbo, ruptura, como romper como verbo y ruptura como nombre es the breakup, todo junto, the breakup of the relationship. The lack of communication led to the breakup of the relationship. All right? To let down, number 66, es decepcionar. All right? Me decepcionó cuando no cumplió su promesa. He let me en pasado porque es lo mismo que let en presente, let en pasado. He let me down when he didn't keep his promise. Vamos a saltar las H's. He let me down when he, saltó la H, when he didn't. Y como E, T como R suave, la T no se pronuncia, didn't keep his, salto la H y como E, keep his promise. He let me down when he didn't keep his promise. He let me down when he didn't keep his promise. Yes, he let me down when he didn't keep his promise. That's too bad. Es una pena. 67. To look after. To look after es cuidar. Cuidar a tu hermano, a un familiar, a un niño, ¿vale? Tengo que cuidar a tu padre. Tengo que cuidar a mi hermano menor mientras mis padres están fuera. I have to look, salto la H, I have to look after my younger brother while my parents are away. I have to look up my younger brother while my parents are away. While my parents, eso es una E, parents are away. Number 68, to look up, consultar, buscar, pues una palabra en el diccionario, en la enciclopedia. Tengo que buscar la definición de esa palabra en el diccionario. I have to look up the definition of that word in the dictionary. I have to look up the definition of that word in the dictionary. ¿Vale? Number 69, make up, reconciliarse. Make up significa otras cosas también, ¿vale? Por ejemplo, recuperar, compensar, inventarse algo, pero en este caso apostamos por hacer las paces. Los amigos se reconciliaron y se hicieron las paces. Los amigos. The friends made up and reconciled. The friends made up. Miraos la T de made, cómo se convierte en el suave, made up and reconciled. So to make up es hacer las paces. Quiero hacer las paces contigo, I want to make up with you. Reconciliarse, ¿ok? Mess up, number 70, arruiné el pastel que estaba cocinando. Destrozarlo, arruinarlo. I messed up the cake I was baking. I messed up the cake I was baking. I messed up. Que también se usa para una persona, estaba hecho polvo el tío. He was all messed up. Estaba arruinado, hecho polvo.
71, 71, to pass out, desmayarse, ¿vale? Me desmayé después de correr una maratón. Alright? I passed out, mira cómo pronuncio, I passed out after running a marathon. I passed out after running a marathon. So pass out es desmayarse, no confundir con to pass away, que es fallecer, ¿vale? To pay back, 72, to pay back, alright, devolver una deuda, ¿vale? Voy a pagar el dinero que me prestó la semana pasada. I'm going to pay back the money he lent me last week. Alright, number 73, número 73, to pick up. Fijaos que se dice con I como E, pick up, recoger algo del suelo, pero en este caso también, o sea, suele usar para algo ligero que se te ha caído del suelo, recoger, pero también recoger a alguien con el coche, por ejemplo, ¿ok? Voy a recoger a mi amigo en la estación de tren. I'm going to pick up my friend at the train station. Mirad cómo lo digo. I'm going to se convierte en going to. I'm going to pick, y como es, pick up my friend, con la U después de la R, friend, at the train station, ¿ok? So, I'm going to pick up my friend at the train station. At the, la T de at tampoco se pronuncia, at the, semiclave TH, at the train station. Cuidado la S de station y la letra clave SH, station, alright? I'm going to pick up my friend at the train station. Pick up, que pick up también significa, además, acelerar. Pick up the speed. Bueno, anyway, 73, 74, 74. To point out. To point out es señalar, puntualizar, ¿vale? Mi profesor señaló un error en mi ensayo. ¿Vale? My teacher pointed out. Mirad, del pasado, pointed out. Pointed out an error. Pointed out, T como resuave, y el out también T como resuave porque va seguido de vocal. Pointed out an error in my essay, ¿ok? My teacher pointed out. Incluso puedes hacer pointed out, saltarte la T de pointed, ¿vale? So my teacher pointed out. Por eso no entendemos el inglés, porque estas cosas no nos las enseñan. My teacher pointed out an error in my essay. En, y como E, in my essay. Alright, so my teacher pointed out an error in my essay. 75, to put off, posponer, buenísimo este. Puedes decir to postpone, ¿vale? Pero to put off significa también posponer. Tengo que posponer mi cita con el médico. I have to put off my appointment with the doctor. I have to put off my appointment, la T de point casi no se dice. I have to put off my appointment with my doctor. With the doctor or with my doctor, no hay problema, las dos valen, ¿vale? 76, to put up with es soportar, ¿ok? No puedo soportar el comportamiento grosero de mi compañero de trabajo. I can't put up my coworker's rude behavior. Mirad cómo lo digo. I can't put up. De nuevo, acentúo can y omito la T para hacer el negativo. I can't put up. T como resuave. Put up. U como put up. I can't put up my coworker's rude behavior. Behavior. Semiclave V. Letra clave R precedida de O. Behavior. Can't put up with my coworkers' behavior. 77. To run into significa encontrarse con alguien de casualidad. Hemos visto antes to come across. I came across a friend. To run into es parecido, ¿vale? Me encontré con un amigo de la infancia en el supermercado. De hecho, la frase es parecida. Me encontré con un amigo de la infancia en el supermercado. I ran, porque el pasado de run es ran. I ran into a childhood friend at the supermarket. At, la T se omite, at the, semiclave TH, supermarket. I ran into a childhood friend at the supermarket. I ran into a childhood friend at the supermarket. 78. To run out of es quedarse sin, agotarse, ¿vale? Por ejemplo, quedarse sin baterías, to run out of batteries. Se me acabó la leche, tengo que comprar más en el supermercado. I ran out of milk. Mirad, run, pasado, ran. I ran out of, T como resuave. I ran out of milk. I have to, salto la H, I have to buy more at the supermarket. De nuevo, at
omitimos la T, ¿vale? At the supermarket, ¿ok? 79. To set up. Set up, T como resuave, to set up, establecer, ¿vale? Montar, establecer, ¿ok? So, tenemos que establecer un nuevo sistema de trabajo. Tenemos que establecer un nuevo sistema de trabajo. We have to set up a new work system. We have to, salto la H. We have to set up, T como resuave. We have to set up a new work system. We have to set up a new. New, puedes decir new o new, como prefieras, ¿vale? We have to set up a new work system. No system, sino system. 80. To show off. To show off es presumir. En España decimos vacilar, hacerse el chulo, ¿vale? So, to show off. Letra clave SH. Show off. Me molesta cuando la gente presume de sus logros. It annoys me. Mirad. It, y como T como resuave. It annoys me when people show off their achievements. It annoys me. Repite. It annoys me when people show off their achievements. Sus logros, ¿vale? It annoys me. It annoys me when people show off their achievements. Achievements. All right, number 81. To shut down. Shut down es cerrar un establecimiento, una fábrica, una empresa, ¿vale? Tuvieron que cerrar la fábrica debido a la falta de demanda. They had to shut down. Fijaos la T de shut, que casi no se pronuncia, la SH. They had to shut down the factory due to the lack of demand. They had to, salto la H. They had to. Semiclave TH. They had to shut down the factory due to the lack of demand. All right? 82. Esta es muy buena. To sleep in. Significa dormir más tiempo de lo habitual. No porque te quedes dormido, ¿vale? Eso sería to oversleep, ¿vale? I overslept, por ejemplo, me quedé dormido. To sleep in es que te quedas más tiempo del normal en la cama para descansar, ¿vale? Me gusta dormir hasta tarde los fines de semana. I like to sleep in on weekends. Mirad, I like to sleep in. Y como on weekends. I like to sleep in on weekends. I like to sleep in on weekends. I like to sleep in on weekends. Yes. I like to sleep in on weekends. 83. To sort out. Ordenar. ¿Vale? Necesito ordenar mis armarios antes de que lleguen mis invitados. I need to sort out. I need to sort out my closets before my guests arrive. I need to sort out. Fijaos que la tela como que la omito. Sort out. ¿Vale? I need to sort out my closets before my guests arrive. Arrive. La R que genera una U con V, semiclave. Arrive. 84. To stand by. Siempre estar al lado de alguien, apoyando, ¿vale? Siempre estoy a su lado cuando necesita ayuda. Stand by me. I always stand by her when she needs help. I always stand by her when she needs help. Letra clave SH, she. 85. Stand up. Dejar plantado. ¿Ok? Y él me dejó plantado. He stood me up. Vamos a verlo aquí. Me dejó plantado en la cita. No quiero volver a verla. Me dejó plantado ella. Me dio plantón. She stood me up on the date. I don't want to see her again. She stood me up on the date. I don't want to see her. Salto la H. I don't want to see her again. She stood me up on the date. I don't want to see her again. Okay. 86. To stay over. Quedarte a dormir en casa de alguien, ¿vale? ¿Puedes quedarte a dormir en casa esta noche? Can you stay over at my house tonight? Generalmente quedarse a dormir en casa de otro, ¿vale? All right? Can you stay over at my house tonight? Can you stay over at my house tonight? All right. 87. To stick around. Esta es muy buena también, quedarse, ¿vale? Voy a quedarme un rato más antes de irme. I'm going to stick around for a little while longer before leaving. I'm going to stick around for a little while longer before leaving. I'm going to stick around for a little while longer before leaving. To stick around, quedarse. You sticking around? ¿Te quedas?
88, to take after, parecerse. Y mi hija se parece mucho a mí en su personalidad. My daughter takes after me a lot in her personality. My daughter takes after me a lot in her personality. Personality, si quieres, ¿vale? To take back es retractarse. Oh, me retracto. Lo retiro, ¿vale? Como se suele decir. Me retracto de lo que dije. Lo siento. I take back what I said. I'm sorry. Buenísima esta, ¿vale? No, I take it back. Sorry. I take back what I said. I take it back. I take back what I said. I'm sorry. All right. To take down 90 es anotar o tomar nota. Toma nota de lo que voy a decir para que no lo olvides. Take down what I'm going to say so you don't forget it. Take down what I'm going to say so you don't forget it. Fijaos cómo lo digo. Take down what I'm going to say. What, T como resuave. What I'm going to say. Going to, T como resuave. Going to say so you don't forget it. T como resuave. Forget it. Y como E. Y la T de it casi no se dice. Forget it. Don't forget it. Take down what I'm going to say so you don't forget it. Ahí está. Repite, dale para atrás. Lo que haga falta o me consultas, ¿vale? 91. To take off. ¿Vale? Despegar un avión, ¿vale? El avión despegó puntualmente del aeropuerto. The plane took off. Como O. Took off punctually from the airport. The plane took off punctually, mejor. The plane took off punctually from the airport. The plane took off punctually from the airport, ¿vale? Cuidado, toc, me ha sonado más a U, pero es más O. Toc, como book, toc, ¿ok? So the plane took off punctually from the airport. You got it. Ahora sí. 92, 92, take over, ¿vale? Tomar el control, ¿vale? La nueva gerente va a tomar el control de la empresa mañana. The new manager is going to take over the company tomorrow. The new manager is going to take over the company tomorrow. Tomar el control, el relevo, ¿sí? 93, to talk over. Hablar, discutir sobre un tema, ¿vale? Necesitamos hablar sobre este problema y encontrar una solución. We need to talk over this problem and find a solution. We need to talk over this problem and find a solution. All right? So to talk over. Hay una canción, una canción de creo que de Elton John, que to talk her over, anyways, ya me vendrá. So to talk over, necesitamos hablar sobre este tema. We need to talk over this problem and find a solution, okay? Solution. Think over, reflexionar, ¿vale? Voy a reflexionar sobre tu oferta antes de tomar una decisión. I'm going to think over your offer before making a decision. Muy buena esta. I'm going to think, TH, como Z, y como E, think over this problem before making, tomar una decisión, antes de tomar una decisión, before making a decision. 95, to throw away, tirar a la basura. No deberías tirar esa comida, todavía está buena. You shouldn't throw away that food. It's still good. You shouldn't throw away that food. It's still good. Fijaos, U como good. It's still good. You shouldn't throw away that food. It's still good. All right. To try on, probarse una ropa, un vestido. Me gustaría probarme ese vestido antes de comprarlo. I would like to try on that dress before buying it. I would like to try on that dress before buying it. Buying it. 97, to turn down, rechazar, ¿vale? Me rechazaron la solicitud de trabajo. They turned down my job application. They, semiclave TH, they turned down, pasado, turned down my job application. 98, to turn off, me molesta el sonido de la televisión. Voy a apagarla. The sound of TV annoys me. Okay, I'm going to turn it off. Okay, me molesta el sonido de la televisión, voy a apagarla. The sound of the TV annoys me. I'm going to turn it off. Turn it off. La T como resuave y como E. Turn it off. Okay. Okay, 99. 99, to turn up. Turn. Cuidado la R que se come la vocal, to turn up.
La música estaba muy baja y tuve que subirla un poco. The music was too low and I had to turn it up a bit. The music was too low and I had to turn it up a bit. Turn it up. Miraos, la I como E, la T como R suave, turn it up a bit. Y como E, bit. And number 100, to work out, es hacer deporte, entrenar. Tengo que hacer ejercicio todos los días para mantenerme en forma. I have to work out every day to stay in shape. I have to work out. Miraos la T de out que se convierte en R suave después porque va a seguir de vocal. I have to work out every day to stay in shape. Okay? I have to work out every day to stay in shape. All right? Aquí están, chicos, chicas, boys and girls, estos 100 phrasal verbs y sus frases para la práctica. Lo he repetido, os hemos dado trucos de pronunciación, espero que le podáis dar atrás, revisar. Cualquier duda me comentáis abajo, respondemos y miramos todo, miramos y respondemos todo. Recordad que tenéis esa presentación gratuita para cambiar tu inglés en una semana y hablarlo en menos de 8 meses, en 8 meses, o en menos de 8 meses si quieres. Solo te pedimos tu email y tu nombre, está abajo en el primer comentario destacado y en la descripción del vídeo. Y te va a encantar porque explicamos totalmente cómo hemos replicado nuestra propia forma de aprendizaje en un método que se llama el método UTalk y que te va a encantar y seguro que te gusta esa presentación que te ofrecemos ahí debajo. Alright guys, thank you so much. Acordaos de darle un me gusta y suscribiros al canal y prende la campanita, hit the bell, and I'll see you next time. Take care. Bye bye.